Soy William Ospina, escritor colombiano. Soy Fernando Spinner, soy director de cine. Yo vengo a ser Luis Landricina, conocido cuentista, pero yo suelo decir narrador de uso y costumbre. La sola idea de construir un ámbito en donde se pueda reflexionar y acceder a obras es un modo de crecer en todo sentido, ¿no? Un encuentro se produce realmente cuando uno se abre a lo inesperado, cuando uno encuentra y aprende algo que desconocía en un primer momento. El encuentro es absolutamente necesario, y es necesario no solamente hablando de la palabra, sino que es necesario en la política, es necesario en el amor. Bienvenidos al primer Encuentro Federal de la Palabra. Bienvenidos a Tecnópolis. El Encuentro Federal de la Palabra es un espacio de reflexión sobre el instrumento más valioso de la democracia, la palabra. Un ámbito para alentar la búsqueda irrenunciable de pensar la palabra desde sus orígenes, como creación colectiva, como herramienta fundamental, como instrumento de inclusión, de pertenencia e identidad. Un encuentro de encuentros, con música, poesía, humor, reflexión, espectáculos, juegos y muestras. Pero sobre todo, una oportunidad para reflexionar sobre las grandes palabras que nos ayudan a pensarnos. Yo creo que la identidad es siempre un hecho cambiante y un hecho dinámico, ¿no? Y además hablar de identidad en América Latina es más bien algo simbólico, porque si algo nos caracteriza más que la unidad y la uniformidad es la diversidad. Todos llegamos de alguna parte. América es el continente donde se dieron cita a los otros continentes, donde se dieron cita a todas las tradiciones. Y es bello que todos estos esfuerzos del lenguaje no sean esfuerzos por excluir ni por reclamarnos de una pureza cualquiera. En este continente no pertenecemos a ningún tipo de pureza, somos una mezcla cada vez más rica de elementos heterogéneos y tal vez en esa medida tengamos muchas cosas que proponerle a un mundo que tampoco marcha hacia ningún tipo de pureza, sino hacia mezclas cada vez más complejas de todo con todo. Una característica de nuestro país es las diferentes expresiones culturales que hay en cada región. Por lo tanto, la sola posibilidad de intercambiar y de acceder y de conocer y de aprender cosas nuevas de ciertas regiones a las que uno no tiene acceso permanente, me parece ya una cosa muy positiva. El hombre, de acuerdo a sus necesidades, toma de su pueblo las posibilidades de hacer las cosas que están ahí y que le sirven para hacer lo que es. La música no se inventa, nace con el hombre como nace la palabra. Los polacos hablan polaco porque nacieron en Polonia. Los correntinos tocan chamamé porque el chamamé es lo que les brota a ellos. ¿Por qué los salteños no cantan, no tocan chamamé, no hacen? ¿Por qué los sureños hacen milonga, estilo triste y buena? ¿Por qué? Porque Salta se la baguala, porque los caminos de Salta se terminan y son todas quebradas. En cambio, el hombre de la llanura canta largo. La música nace con cada uno. El que la desconoce se está desconociendo él mismo. Los correntinos, los santiagueños, los salteños, que son los de la patria vieja. Después estamos los que somos las provincias nuevas. Ahí van apareciendo usos y costumbres que se van afincando y se hacen cosas como que vos ya vas a encontrar en el país, que hay
Festival del Pastelito. Y bueno, pero ellos están orgullosos del pastel que hacen. Festival del Chancho con pelo, que lo asan con pelo y todo, ¿no? Pero para eso tuvo que primero venir el hombre, poblar, armar ese coso y dice, vamos a hacer algo para que la gente venga y nos conozca. A mí me parece que el fútbol es un elemento muy constitutivo de nuestra identidad como argentinos y de la mía en particular. Por eso me gusta utilizar el fútbol como una puerta de acceso a otras cosas más profundas o más secretas de lo que llevamos dentro. Me parece que nos pasa como personas, nos puede pasar como lectores o como escritores. De ahí que me parece bárbaro vincular al fútbol con la palabra, porque como toda práctica humana, por detrás de la práctica o para vincularnos con esa práctica lo hacemos con un montón de palabras. El idioma es de alguna manera una naturaleza distintiva de un pueblo. No solamente nos une la bandera, no solamente nos une el pericón nacional como símbolo, o el ceibo como símbolo, o el pato como símbolo deportivo, también nos une un idioma, una forma de sentir la vida a través del sonido, que es la palabra. Es también un símbolo nuestro. Yo soy palabra. Yo soy palabra. Yo soy palabra. Yo soy palabra. Yo también soy palabra. Todos somos palabra. La otra orilla del mismo río, un verso tuyo, un verso mío. Y bueno, fue cuando recién llegué en el año 79, que vivíamos... Un año bellísimo, ¿no? Que Dios mío. Terrible. Atravesado por el horror y el silencio y los miedos, ¿no? Yo sufrí mucho el desarraigo, yo extrañé mucho y me sentía muy culpable porque había traído a los chicos tan chicos. Me acuerdo que el más chiquito, después que yo le mostré toda la casa, me tiró la falda y me preguntó, ¿y el patio, mamá? Entonces yo mandé la sanata y le dije, bueno, mira, mi hijo, en Buenos Aires los patios son tan grandes que no entran en las casas. Lo que creo que es tener una mamá artista, ¿no? Y mi canción al mismo tiempo era mi refugio. Yo cuando tenía nostalgia cantaba y ponía la música de mi lugar y me iba a mi lugar, al patio de mi casa, directo. Un acordeón, yo me iba al patio de mi casa, directo, sin escala. La otra orilla del mismo río, y un verso tuyo y un verso mío. Para mí la palabra que nos define como argentinos es che. Y che por el che de todos los días y por aquel che que me parece que bueno, tiene que ver con lo mejor de nosotros. Para mí la palabra que nos define como argentinos es hermandad. Para mí, la palabra que nos define a los argentinos, la primera que me viene, es choripán. La palabra es rebeldía. Una que nos define como argentinos, cualquiera. La identidad es algo que se construye. Diría que ser es más importante todavía que identidad. Porque identidad se construye. Puede haber nacido Moisés, ¿no? Y se convierte, ¿cuál es la identidad de Moisés? ¿Cierto? Se traduce en hechos, en accidentes, ¿no? Mientras que el ser es. Yo creo, como decía, creo que era, le adjudicaron a San Martín, pero lo dijo antes San Pablo, que será lo que sos, si no, no serás nada, ¿no? Será lo que debas hacer, si no, no serás nada. Y se es, está en la índole del hombre, del individuo. Entonces para mí es esa la identidad, ¿no? Es el ser. La palabra identidad se relacionaría en la medida en que entendiéramos la identidad no como un lecho rocoso, como algo sólido que está ya prefijado y determinado de antemano, sino como un proceso a construir.
O sea, la medida en que la identidad es un proceso a construir, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el encuentro, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con dejarse permear, invadir, por así decirlo, por el otro, ¿no? Por la palabra del otro. Yo primero pondría, entre comillas, la palabra identidad. Todos la usamos, no estoy diciendo que no existe, pero cuando la identidad presupone una esencia primaria, quiere decir, como algo que está más allá de lo circunstancial, nos vivimos buscando dónde está. Yo prefiero utilizar la palabra identificación. Más bien lo que hacemos es identificarnos a partir de lo que recibimos, no solo con la palabra, pero también con la palabra. Ayer leía un poema muy bello de Neruda que decía que cuando nos conquistaron en estos países nuestros, se llevaron todo, ¿no? Vinieron a por el oro y por las riquezas materiales y naturales de esta América hermosa, ¿no? Que también estaba llena de habitantes con su propia palabra. Y bueno, nos colonizaron, sí, pero al mismo tiempo nos dejaron la palabra. Y esa palabra que nos dejaron nos permitió a nosotros mirar al mundo desde nuestra propia cosmogonía y otra vez liberarnos a través de la palabra. El lenguaje es el enigma más extraordinario de la vida. Cuando decimos y entonamos de una manera determinada una palabra, esa palabra significa algo muy preciso para quienes conocemos el código secreto de esa palabra. Y una comunidad, un país se constituye a través de esas múltiples formas secretas de decir cosas que significan para esa sociedad. Entonces, en esta avenida que aparezcan una cantidad de palabras propias de la idiosincrasia diversa de lo argentino, pues yo quiero apurarme a decir algo, no hay una esencia de lo argentino, no hay una identidad absoluta, lo que hay es un proceso de construcción, de sedimentación, napas generacionales que nos permiten leer el Martín Fierro y sentir que el Martín Fierro dice algo de nosotros, pero nos permite leer El Eternauta o leer a Rodolfo Walsh o a Borges o a Horacio Quiroga o escuchar una música de Los Redonditos y sentir que todo eso se conjuga en una lengua compartida, pero que a su vez tiene su propia historia cada una de esas lenguas. Y así sucede con las identidades. Las identidades nacionales son construcciones que se despliegan en el tiempo y que son hijas también de otras identidades. La Argentina es hija de múltiples identidades y la maravilla de esa multiplicidad es que todas las lenguas caben dentro de la lengua argentina. La palabra que más amo es solidaridad. La palabra que amo es una palabra en com, voy a decir que es anañagat. Esa palabra encierra fortaleza. La palabra que más amo en este momento es tentempié. Mi palabra preferida en español sería chupacabra.